del Eterno. Así que hoy nos hemos reunido aquí para estudiar las escrituras de nuestro Padre Eterno. Así que solamente nos queda prepararnos y conectarnos a este tiempo especial. Sean todos bienvenidos. Estamos listos. Estamos listos para dar inicio a este tiempo de enseñanza. Ok, vamos a dar inicio entonces en este tiempo especial y vamos a orar, vamos a poner este tiempo a las manos del Todopoderoso, el que sea el Rey majestuoso, que nos dirige, como dice su palabra, hacia toda verdad. Ok, estamos listos. Okay. Bueno, vamos a poner este tiempo a las manos del Todopoderoso y entramos en materia. Abacados, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Venimos hoy delante de su majestad porque queremos honrarle, bendecirle y exaltarle con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón en este tiempo de estudio de tu palabra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, eterno soberano del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas dedicarnos al estudio de la preciosa Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah, que nos separas entre todos los pueblos y nos has otorgado tu Torah, que es instrucciones para vida eterna. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Beshen Adonai Yeshua Mashiach. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, Rey y Rey, te ponemos este tiempo en tus manos y te damos honra, gloria y alabanza. Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Beshen Adonai Yeshua Mashiach. Amén. Y amén. Bueno, familia, preparémonos hoy en este tiempo especial que nos corresponde el estudio de la preciosa Torah. Hoy daremos inicio con los mandamientos, 613 mandamientos del mandamiento número 166 hasta el mandamiento 180 y tres. Vamos a ver si alcanzamos a cubrir todos estos mandamientos el día de hoy. Así que hoy nos preparamos para esta jornada de estudio. Entonces, este tiempo especial. Hoy estaremos mirando, dando inicio con el mandamiento número 166. El mandamiento número 166 está ubicado en Baikra o Levítico, capítulo 12, del verso 2 al 5, pero vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. Baikra o Levítico, capítulo 12, del verso 1 al 5. Dice de la siguiente manera. Estoy leyendo la versión del Humash. Dice, habló Hashem a Moshe. Hashem es lo que nosotros conocemos como Yahweh, Adonai. Habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando una mujer conciba y dé a luz a un varón, será impura 7 días, como en el caso de la
como en el caso de la adolescencia de su separación, será impura, o igual que en su tiempo de periodo menstrual. En el 8º día será circuncidada la carne de su prepucio, del bebé que nació. Durante 33 días, qué interesante, durante 33 días permanecerá ella en sangre de pureza. Nada sagrado tocará, y el santuario y al santuario no entrará hasta que se completen los días de su pureza. Si a una femina da a luz, será impura 2 semanas, como durante su separación, y 66 días permanecerá en su sangre o en su impureza. Bueno, este mandamiento es un mandamiento muy interesante. Si una mujer, este es un mandamiento performativo, y ya hemos hablado que hay una diferencia entre un mandamiento performativo y un mandamiento negativo o prohibitivo. El mandamiento performativo es de hacer, y los mandamientos prohibitivos son de no hacer. Entonces, este es un mandamiento performativo. Si una mujer concibe y da a luz un hijo varón, este es un mandamiento concerniente a un embarazo, será impura 7 días. No significa que va a estar en pecado, sino que va a estar en impureza ritual, es decir, en un proceso de purificación. Pero si da a luz una niña, será impura 2 semanas. Entonces, aquí puede haber muchos comentarios al respecto, dado a que se llega a ciertas conclusiones. Hay un periodo un poquito más largo de purificación cuando da a luz a una niña, por diferentes razones según el judaísmo, porque por medio de una mujer es que por medio de una mujer es que viene fluyendo o creciendo una descendencia. Entonces la mujer es un vaso frágil, dice la escritura, pero es un vaso donde incuba un feto, y ahí mismo nace el bebé. Entonces, es una mitzvah que una mujer en edad fértil, obviamente este mandamiento no califica para una mujer que ya haya dejado de ser fértil o que dé a luz niños, hijos. Entonces es una mitzvah, una instrucción, un mandamiento que una mujer en edad fértil observar las leyes relativas a la impureza ritual. Ahora, durante estos días, la mujer debía permanecer en casa, no podía subir al templo, porque había un grado de impureza ritual, por el cual no le permitía asistir ni siquiera a las fiestas en el templo. Por eso es que el mandamiento correspondiente a las fiestas es un mandamiento sí o sí para los varones. Dice: 3 veces se presentarán tus varones delante de mí. Es decir, 3 veces al año se presentarán todos los varones delante de Adonai, en el templo o en el tabernáculo. Entonces, el Eterno, en su inefable sabiduría, en su inefable conocimiento, él sabía que
las mujeres no podían tener, no podían recibir este mandamiento de subir a las fiestas porque en su tiempo de impureza ritual o en su tiempo de menstruación no podían subir al templo o no pueden acercarse a las cosas sagradas. No porque están en pecado, sino porque es un periodo de purificación, un tiempo donde el Eterno está tratando directamente con una mujer. Entonces, este mandamiento, miramos que en la escritura, en el Brit Hadashah, conocido como Nuevo Testamento, vemos que se guarda este mandamiento. Cuando una mujer da a luz a un niño, es ritualmente impura durante un periodo de una semana. Y si da a luz una niña, este periodo es de 2 semanas. Cuando pasa este tiempo, se limpia sumergiéndose en una mikve, es decir, hace un tevilá ritual, un tevilá, una inmersión, una purificación en aguas vivas cuando está saliendo de este tiempo. Durante el tiempo del Beit Hamikdash, es decir, en el tiempo del templo, se le prohibió entrar al Beit Hamikdash, al Beit Hamikdash, comer comida sagrada o comer terumá, es decir, durante 40 días después del nacimiento de un niño y 80 días después del nacimiento de una niña. Esto lo podemos encontrar en la Mishnah, en el Tratado de Shabbat, o también lo podemos mirar en el Tratado de Nidá. En el Tratado de Shabbat, en la porción 64, ahí podemos encontrar esta información con un poco más de detalle, y también en el Tratado de Nidá, que es de purificación, capítulo 35 al 40 y 42. Entonces, ahí encontramos un poquito más de información. Ahora bien, este es un mandamiento sumamente interesante, que nosotros miramos que este mandamiento se está cumpliendo este mandamiento lo miramos que lo están cumpliendo en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, miramos que este mandamiento se cumple. Ahora, nosotros siempre nos enseñaron que solamente Jesús, Yeshua, fue el único que guardó todos los mandamientos y de en adelante nadie más pudo guardar todos los mandamientos. Sin embargo, nosotros aquí en este canal hemos enseñado y seguimos enseñando que eso no es cierto, sino que ha habido más personas que han guardado todos los mandamientos correspondientes para guardar. Por ejemplo, si nosotros miramos en Lucas capítulo 1, verso 5, dice: en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del ministerio de la casa de Abdías, que tenía por esposa a una de las hijas de Aarón, cuyo nombre era Elisheba o Elizabeth. Ambos eran justos delante de Elohim y se comportaban irreprensiblemente en todos sus mandamientos y en la justicia de Adonai. Entonces, ellos guardaban todos los mandamientos, y cuando ellos guardaban todos los mandamientos, se refiere a todos los mandamientos que les corresponde guardar. Entonces, que nadie nos venga a tomar el pelo diciéndonos que nadie pudo guardar los mandamientos, solamente Jesús. Eso no es cierto. El papá de Juan el Bautista y su mamá guardaban todos los mandamientos, eran irreprensibles. Nadie puede ser irreprensible si no guarda todos los mandamientos.
Entonces, nosotros tenemos la evidencia de que este mandamiento de purificación o que vienen a presentar al bebé al templo se llevó a cabo en el Brit HaSham. Por ejemplo, eh, si nosotros leemos Lucas capítulo 1 del verso 57 en adelante, dice de la siguiente manera: al llegarle a Elizabeth el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y habiéndose enterado sus vecinos y sus parientes de que Elohim había engrandecido su misericordia para con ella, se gozaron junto con ella. Esto está interesante. Sucedió, pues, que al octavo día fueron a circuncidar al niño. O sea, al octavo día, cuando se cumple el tiempo de presentar al niño, entonces vienen y lo circuncidan. Y le iban a poner el nombre de su padre Zacarías. Pero contestándole su madre, dijo, no, sino que se llamará Johanán, o conocido como Juan. Y este es Juan Johanán el inmersor, o Juan el Bautista. Entonces, como es un hijo primogénito, y el hijo primogénito se redimía con un cordero, se redimía con unas monedas especiales que tenían para redimir al hijo primogénito porque le correspondía el sacerdocio. Entonces, a los 8 días lo traen para circuncidarlo, así guardando el mandamiento, eh, este mandamiento que está escrito, que estamos mirando, que es el mandamiento número 66. Y es un tiempo de purificación donde el periodo de 7 días, a los 7 días, la mujer ya podían traer al niño a circuncidarlo y no importaba que fuera Shabbat. Esto es lo que se conoce como presentación de los niños. Entonces, solamente hay dos maneras de presentar a un niño de acuerdo a la Torá. El día que va a ser circuncidado, o si se va a pagar el rescate por él, que si es un primogénito. No existe tal cosa llamada presentación, nació mi hija y la voy a presentar. Está bien que oremos, lo podemos orar, lo que quieras, pero no es algo mandado por la Torá. La Torá solamente manda a los hijos varones presentarlos al octavo día para circuncidarlos, y al primogénito para hacer la redención del primogénito, llamado Pidión Javén. Entonces, también miramos también el nacimiento de Yeshua, y también lo traen a cumplir con este mandamiento. Si nosotros vemos en Lucas capítulo 2, verso 46, dice de la siguiente manera. El verso 39. Dice de la siguiente manera. Perdón, vamos más para atrás. Capítulo 2, Lucas 2, 22. ¿Qué traigo hoy? ¿Qué? Capítulo 2, verso 22 dice: al cumplirse los días de la purificación de ellos según la ley de Moisés, trajeron al niño a Jerusalén para presentarlo ante Adonai, ante Yahweh. Ahora, esto que están haciendo, al cumplirse los días de la purificación, o al cumplirse los 8 días de ellos según la ley de Moisés, y lo que está citando aquí es
Levítico 12:6, que es el contexto de lo que estamos analizando. Levítico 12:6, se les voy a leer. Al completar los días de su purificación por un hijo o una hija, traerá una oveja en su primer año como ofrenda de elevación y una paloma joven o un pichón como ofrenda por pecado a la entrada de la tienda de reunión al Cohen, es decir, al sacerdote, y la ofrenda ante Hashem para expiar por ella, y se purificará de la fuente de su sangre. Tal es la ley de la parturienta, es decir, de la mujer que tiene un bebé, un parto, que da a luz a un varón o a una femina, a una niña. Mas si no puede costear una oveja, tomará 2 pichones o 2 palominos, una como ofrenda de elevación y una como ofrenda por culpabilidad, y expiará por ella el Cohen, el sacerdote, y será purificada. Ahora, este mandamiento lo están cumpliendo Miriam y José. María y José están cumpliendo este mandamiento. Y eso es a lo que se refiere Lucas 2:22, cuando dice que al cumplirse los días de la purificación de ellos según la ley de Moisés, trajeron al niño a Jerusalén para santificarlo ante Yahweh, tal como está escrito en la ley de Yahweh. Todo varón que abre matriz será llamado santo de Adonai, o será santo del Eterno. Y para ofrecer sacrificios según lo declarado en la ley de Yahweh, un par de tórtolas o 2 palominos. Y esta ofrenda de las 2 tórtolas o 2 palominos son para las personas que no podían traer un cordero, es decir, para las personas de escasos recursos. Entonces, como nosotros miramos, bueno, ya lo leímos en Levítico, de eso también está en Levítico 5:7 y el 12, capítulo 12, verso 8, que ya lo acabamos de leer. Entonces, ellos vienen a cumplir con este mandamiento y traen 2 tórtolas. Ahora, podían traer un cabrito no exactamente de 1 año de nacido, sino en su primer año de nacido. Y el cabrito puede ser ofrecido después del 8º día de nacido. Es decir, tenía que durar 8 días el cabrito o 7 días con la mamá, y después del 8º día ya se podía ofrecer como un sacrificio. Ese se conoce como un cabrito de 1 año, es decir, en su primer año, que no cumple todavía 1 año, está todavía dentro de su primer año de nacido. Entonces, los términos que está utilizando aquí, tal como está escrito en el verso 23, tal como está escrito en la ley de Yahweh, todo varón que abre matriz será llamado santo de Yahweh. Esto es lo que se conoce como un pidión javén, o una consagración para el servicio del Eterno. Y esto es algo interesante. Esta es información que vamos adquiriendo gradualmente como vamos estudiando. Y como yo siempre les digo, no pretendemos saberlo todo, ni tampoco lo sabemos todo. No somos el mejor ministerio, tampoco somos el ministerio más grande de la existencia, pero lo que nosotros estamos tratando de hacer es buscar la escritura en su propio contexto. Y como ya les decía, no lo sabemos todo, pero desde lo que conocemos es de lo que compartimos.
Entonces, y continúa hablando, pero lo que yo quería mostrarles es que tanto eh, Johanán fue presentado, Juan fue presentado y también Yeshua fue presentado. Y esto es algo sumamente interesante. Continuamos con el próximo mandamiento, que es el mandamiento número 167, y es un mandamiento prohibitivo. Y ese lo encontramos en el verso 4. Levítico o Baikra, capítulo 12, verso 4. Dice, durante 33 días permanecerá ella en sangre de pureza. Nada, nada, eh, nada sagrado tocará y al santuario no entrará hasta que se completen los días de su purificación. Este es un mandamiento, dijimos, prohibitivo. Ella no tocará ninguna cosa santa o ninguna cosa sagrada. Esto es lo que dice el mandamiento. Entonces, a una persona ritualmente impura se le prohíbe comer ofrendas sagradas. ¿Cuáles son las ofrendas sagradas? Esta información está en la parte, este es el video número 33. En el video número 27, 28, 29 y 30 hemos hablado de esta información. Entonces, ahí vamos a encontrar un poquito más de información al respecto. Pero una persona impura ritualmente no significa que sea una persona que está en pecado, sino que ritualmente no está capacitada, no está capacitada ritualmente o preparada para poder ofrecer un sacrificio o una ofrenda. Y un sacrificio o una ofrenda, estamos hablando de un sacrificio de animales o una ofrenda de un animal. Entonces, a una persona ritualmente impura se le permite comer ofrendas. A una persona ritualmente impura se le permite comer ofrendas sagradas solo después de sumergirse en una mikve, es decir, después de purificarse y esperar hasta que se ponga el sol. Es decir, una vez que el sol cayó, se purificó, y una vez que el sol cayó, ya quedó pura ritualmente. Y si también está obligado a traer una ofrenda una vez completado su periodo de purificación, se le prohíbe comer de las ofrendas sagradas hasta después de que traiga su sacrificio. Es decir, que si la impureza ritual requiere de una inmersión de purificación y requiere de traer un animal, no puede comer nada sagrado hasta que no se sumerja y se purifique. Entonces, esto obviamente no es un mandamiento aplicable el día de hoy, dado a que no tenemos un Beit Hamidash, no tenemos un templo, entonces por lo cual pues no podemos cumplir con esta instrucción. Vamos con el mandamiento número 168. Este es un mandamiento performativo, es decir, un mandamiento de hacer. Este mandamiento lo encontramos en el verso 6, que ya lo leímos. Y cuando se cumplan los días de su purificación, traerá un cordero en su primer año para holocausto y un pichón o una tórtola para expiación. Entonces, el versículo dice que el cordero será traído en su primer año. No necesariamente, como ya les decía, que tenga un año de nacido, sino que en su primer año de nacido es que se puede traer este cordero. Entonces, al finalizar su periodo de purificación, es una mitzvah, una instrucción o un mandamiento que la mujer embarazada traiga dos ofrendas. Un holocausto, es decir, un cordero, y una ofrenda por el pecado, es decir, una paloma o una tórtola.
Una mujer que no puede pagar un cordero para traer el holocausto, puede traer dos palomas o dos tórtolas para ambas ofrendas. Es decir, que si no le alcanzan los recursos o no tiene la facilidad de poder adquirir un cordero, entonces tiene que traer dos palomas. Las ofrendas se traen 40 días después del nacimiento de un niño y 80 días después del nacimiento de una niña. Es decir, que el sacrificio, la ofrenda o el animal no se puede sacrificar o ofrecer antes de los 40 días de que nace un niño varón. Y eh, también no se puede traer antes de, tampoco no se puede traer antes de los 80 días, antes de los 80 días del nacimiento de una niña. El propósito del holocausto es que la mujer exprese su gratitud a Hashem, a Adonai, quien la liberó, liberó a salvo de los peligros del parto, porque un parto, pues, en ocasiones, pues, se convierte un poquito complicado, y en los tiempos antiguos, las cosas eran un poquito más delicadas, un poquito más difíciles, entonces pues, era un poquito de más cuidado en este aspecto. Entonces, esta ofrenda o este holocausto era una acción de gratitud, que también lo estuvimos hablando en los videos anteriores, que cuando se trae una ofrenda o un sacrificio voluntario, es una acción de gratitud al Eterno. Hoy en día, cuando no se traen ofrendas, que no tenemos un templo, un altar, debido a la ausencia del Beit Hamidash, el esposo de una mujer en edad fértil es llamado a la Torá, recibe una alia después de 40 días desde el nacimiento de un niño y 80 días después del nacimiento de una niña. Entonces, sin embargo, se hacen las presentaciones de una manera simbólica. Muchas mujeres tienen a bien hacer un acto de purificación, lo cual yo creo personalmente que sí se debe de hacerse una purificación ritual, un baño ritual después de esto. Bueno, vamos después de que nace su hijo. Vamos al mandamiento 169, que es un mandamiento performativo. Y este lo encontramos en el capítulo 13, Baekra, capítulo 13, o Levítico, capítulo 13, verso 1 y 2. Dice, habló Hashem a Moshe y a Aarón, diciendo, si una persona adoleciere en la piel de su carne de un set o una zapahat o una bejeret, haciéndose en la piel de su carne una llaga de tzara, tzara, será llevada a Aarón, el Cohen, a uno de sus hijos o a uno de sus hijos, los Cohen. Bueno, este verso se los voy a leer en la Peshita, porque yo creo que es mejor que podamos tener las expresiones que nosotros más conocemos, y así pues
no estemos perdidos en este punto. Se los voy a leer en la Peshita. Habló Adonai a Moisés y a Aarón diciéndoles: cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo una hinchazón o costra o una mancha lustrosa y se convierta en una úlcera de plaga, de lepra, en la piel de su cuerpo, lo llevarán al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Ahora, este es un mandamiento que concierne a los mandamientos correspondientes de un leproso. Una persona que tiene lepra, entonces tiene que llevar un procedimiento. Si nosotros continuamos leyendo el verso 13, dice: y el sacerdote examinará la llaga en la piel de su cuerpo, y si el pelo de la llaga se vuelve blanquicino y ve que la llaga es más profunda que la piel de su cuerpo, es una llaga de lepra. El sacerdote la considerará y la declarará impura. Entonces, este es un mandamiento correspondiente a la lepra. Cuando un hombre tenga en la piel de su carne, entonces será llevado a Aarón, al Cohen o a uno de sus hijos. Cuando un hebreo descubre que tiene los síntomas de la enfermedad llamada Saraz o una especie de enfermedad de la piel que no debe confundirse con la lepra, es decir, puede ser lepra, pero puede ser otra enfermedad diferente. Esta está obligado a acudir al Cohen, quien determinaría si es ritualmente impuro o puro. Si el Cohen lo declara ritualmente impuro, debe ajustarse a las leyes de la Torá. La persona afectada por esta enfermedad se denomina metzará o está en contaminación ritual. Al examinar a una persona en busca de tzará o lepra, un Cohen buscaría tres signos: la presencia de dos pelos blancos en el área afectada, la mancha de tzará o de lepra, la carne cruda y el grado de extensión, es decir, qué tan tamaño tiene y si está viva la carne destapada en ese sitio. Si una persona desarrolla una mancha blanca y había dos pelos blancos o carne cruda, es decir, que esté una raspada viva, en esa área, el Cohen lo declararía contaminado. Si uno de estos dos signos estaba ausente, la persona afectada era puesta en cuarentena durante 7 días y luego reexaminada por el Cohen. Si tras un nuevo examen el área descolorida no había aumentado de tamaño, entonces el Cohen pondría a la persona en cuarentena durante 7 días adicionales, es decir, le daría 7 días más de cuarentena. Si el tercer examen aún no reveló ninguno de los síntomas antes mencionados, el Cohen lo declarará ritualmente limpio y lo dio de alta. Entonces, esto es como un tipo proceso de examinación
para ver si la persona estaba impura o si estaba enferma, etcétera. Entonces, esto nosotros, después se tenían que traer ciertos sacrificios si la persona se declaraba, si se declaraba con lepra y después se declaraba limpio, entonces eh, traerían un sacrificio, una ofrenda, y vendrían con el sacerdote para que lo examinara y lo declarara limpio. Cuando Yeshua sanó a 10 leprosos que representan las 10 tribus del norte de Israel, que se conoce como Efraín, como Israel, o las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Yeshua sana a esos 10 leprosos, él los mandó a reunirse con el sacerdote, a que fueran, para que fueran y se presentaran ante el sacerdote, para que de esa manera el sacerdote pudiera declararlos limpios, puros, y se pudiera ofrecer un sacrificio, una ofrenda, un holocausto, como una ofrenda de gratitud, de agradecimiento, porque ya había sido limpio de la lepra. Esa es la ley del leproso. Entonces, lo que Yeshua está haciendo, mandándolos a darle gracias al sacerdote, entonces lo que está haciendo es haciendo que se cumpla la Torá, porque Yeshua, aunque es la imagen del Elohim invisible en la tierra, al mismo tiempo él no podía hacer el trabajo de sacerdote en la tierra. De hecho, Hebreos lo explica. Hebreos dice que Yeshua, siendo sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, no podía efectuar sacrificios aquí en la tierra. Entonces tuvo que entrar al santuario celestial para poder efectuar o ofrecer sacrificios en los lugares celestes. Entonces, esto es algo que muchas veces pasa de nuestra teología, porque nosotros estamos tan arraigados a los sistemas religiosos en los cuales nosotros hemos crecido, y entonces le hemos dado un rol a Yeshua que realmente solamente le corresponden a los hijos de Aarón o a los descendientes de Leví. Entonces Yeshua no era levita, Yeshua era judío. Entonces, Yeshua, para ser un sumo sacerdote en la tierra, tenía que venir del linaje de Aarón. Entonces, Aarón es un levita, pero como las profecías no eran que tenía que ser el sumo sacerdote en la tierra, sino que el Melech eh, de Mashiach, el rey Mesías, descendiente de David, entonces tenía que venir de la línea genealógica de David. Eh, y con esto no estamos degradando a Yeshua, ni tampoco estamos diciendo que Yeshua no tenga una parte divina. Creemos que Yeshua es Adonai, creemos que Yeshua es la manifestación del Todopoderoso a favor de su pueblo. Entonces, si Yeshua hubiera venido del linaje sacerdotal, entonces él podría haber sido el sumo sacerdote, pero no eh, el Melech Mashiach, el rey Mesías, descendiente de David. Entonces, por lo cual no hubiera podido ser rey, de acuerdo a la instrucción o a la promesa que se le dio a David. Son términos legales. Entonces, no son términos conceptuales, sino son términos legales, de acuerdo a la Torá. Entonces, nosotros procuramos estudiar lo más posible la legalidad bíblica para no sacar de contexto las escrituras. Entonces, Yeshua, por eso fue que no examinó a los leprosos después de que fueron sanados, sino que los manda con el sacerdote, porque era el trabajo del sacerdote, linaje de Aarón. Vamos con el mandamiento número 170.
que esto lo encontramos en Baikra o Levítico, capítulo 13, verso 33. Y se los voy a leer en la Peshita y también se los voy a leer en el Humash. Verso 33 dice de la siguiente manera: en cuanto a cualquier vasija de barro en la cual, perdona, estoy leyendo el verso equivocado. 13, en el capítulo 13, verso 33. Dice de la siguiente manera: restaurará los bordes de la llaga, pero no rasurará la llaga. Entonces el sacerdote aislará, aislará al que tiene la llaga durante otros siete días. Creo que, bueno, el orden de los versículos de la Peshita no siempre concuerdan con el orden de los versículos del Humash. Entonces, déjame cercioro cuál es el verso en el Humash. Se rasurará sin rasurar el Nelek, y declarará en confinamiento el Cohen, el sacerdote, al Netec, 7 días adicionales. Entonces, en esta ocasión sí está en el mismo verso. Rasurará los bordes de la llaga, pero no rasurará la llaga. Entonces, el sacerdote aislará al que tiene la llaga durante otros 7 días. Entonces, está prohibido afectarse el cabello que está en el área del Nesek, es decir, uno que está afligido con saraj, con lepra en el área de su barba. La razón de esta prohibición es que el Cohen debería poder determinar los signos de impureza ritual en el cabello. El propósito de esta mitzvah, esta instrucción, es enseñar a una persona a soportar cualquier dolor o castigo de Hashem. Le imponga que Hashem le imponga y no protestar contra ello. Entonces, de acuerdo a este comentario rabínico, que es el que estamos leyendo del libro Los 613 Mandamientos, el propósito de que el sacerdote tenía que hacer la examinación era para que la persona se cerciorara que no renegaba de su situación, sino que aceptaba la voluntad de Adonai. Entonces, vamos con el mandamiento 171. Es un mandamiento performativo. Sus vestidos serán rasgados y su cabeza no será rapada. Esto lo encontramos en el verso 45. Baikra 13:45. Que dice la siguiente manera: y la persona con saraj, con lepra, en quien haya dicho, aunque haya dicha llaga, sus vestimentas serán desgarradas, el cabello de su cabeza dejará crecer largo y hasta la altura de los labios se envolverá del todo. Impuro anunciará. Es decir, que
que se tapará hasta acá la persona y será aislada del campamento, saldrá afuera con las ropas rompidas, el cabello largo, para que todos lo miren y que sepan que él tiene lepra y que los demás no se le acerquen para que no los contamine. Entonces, esto incluso lo vivió Miriam, la hermana de Aarón y de Moisés, porque habló en contra de Moisés por haberse casado con una mujer morena, una cusita, dice, eres una morena. Entonces, ese fue, normalmente lo que es la lepra se considera como juicio de Adonai en la vida de una persona, o se consideraba como juicio de Adonai. Entonces, esto es algo sumamente interesante, por lo cual la persona tenía que permanecer fuera del campamento, es decir, tenía que permanecer apartada la persona de la sociedad, porque llevaba su castigo fuera. Entonces, una metzorá está obligada a comportarse de acuerdo con las reglas escritas en la Torá. Entonces, una persona está obligada a cumplir los requisitos de la Torá. Ahora mismo nosotros no tenemos un Beit Hamidash, no tenemos una comunidad. Entonces, este tipo de situaciones no se pueden llevar al pie de la letra. Debe dejar que su cabello crezca, permanecer sin cortarse el cabello durante todo el tiempo que esté afligido, es decir, durante todo el tiempo que esté enfermo. Debe cubrirse la cabeza y su rostro debe cubrirse hasta el labio superior. Sus vestiduras no pueden ser, está prohibido saludar a cualquier persona. De hecho, al encontrarse con alguien, tenía que proclamar impuro, 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 advirtiendo así a la otra persona que se mantuviera alejada. En una ocasión, en Israel se estaba viviendo hambruna, y había ciertas personas que estaban leprosas, y estaba Jerusalén sitiada estaba la ciudad sitiada por los enemigos. Entonces, uno de los que estaban leprosos le dijo al otro: ¿sabes qué? Vamos al campamento y agarremos algo de comer, porque al campamento de los enemigos, porque nos estamos muriendo de hambre. Entonces, en esta ocasión, fueron a ese lugar y encontraron el campamento solo, porque el Eterno había corrido al ejército enemigo, y entonces hubo provisión para todos los hijos de Israel en ese momento. Entonces, esto es algo que nos deja un aprendizaje, que el leproso está fuera del campamento, pero cuando vinieron esos leprosos, más tarde les puedo compartir el versículo, no lo tengo exactamente el versículo ahorita mismo, pero si alguien lo tiene, lo puede poner en el chat igual. Entonces, cuando ellos llegan al campamento de los enemigos, resulta que los que estaban leprosos fueron sanados. Y esto es algo sumamente interesante. Entonces, mientras los hebreos estaban en el desierto, fue expulsado de todos tres campamentos: Shejiná, los levitas y los israelitas. Había tres campamentos que estaban le llaman anillos de seguridad dentro del gobierno
o dentro de ciertos grupos donde se utiliza mucho la guardia, la de seguridad, se le conoce como anillos de seguridad. Está Israel al lado, y luego están los levitas, y luego están los coanim, los sacerdotes. No todos los levitas son sacerdotes, no todos los levitas son sacerdotes. Todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Entonces, están como custodiando la santidad del Eterno. En la tierra de Pastor, Israel los 10 leprosos. Perdón. ¿Te había pedido el versículo de los 10 leprosos? Es el versículo donde Judá o Israel fue sitiado y por los enemigos, creo que fueron los asirios, y había 2 leprosos que fueron al campamento de los enemigos y encontraron solo. Hubo una profecía en ese relato, que no tengo el versículo en mi mente, donde llegó el profeta y dijo que mañana van a tener alimento en abundancia. Ahorita se lo busco. Yo tenía los 10 leprosos aquí. Ahorita se lo busco. ¿Dónde están los 10 leprosos? Lucas 17:11. Lucas 17:11. Si ya lo tiene, leando. Dice, aconteció que al proseguir hacia Jerusalén pasaba por medio de Samaria y Galilea, y entrando en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon a cierta distancia y alzaron la voz diciendo, Yeshua, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando lo vio, les dijo, id mostrados a los sacerdotes.